Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. Verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El primer punto que tenemos que tener en claro y que se nos explicó tan claramente en el mensaje del Evangelio, que tenemos que tener la seguridad de que si somos hijos de Dios, tenemos que tener la seguridad de que un día hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque ahí es donde comienza nuestra nueva vida en Cristo. Si hemos nacido de nuevo, ustedes fíjense, habla de renacer, siendo renacidos por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, y dice de simiente no corruptible, sino incorruptible. Gracias, querido. Miren, la palabra simiente tiene dos acepciones. Semilla, y aunque alguno por ahí no lo sabía, tiene que ver con lo que tiene que ver con el semen, es decir, con el origen que Dios da cuando nace, cuando el óvulo entra y forma un nuevo ser. Así es aquel que un día recibió a Cristo y le dijo, yo soy pecador. No sé si tengo muchos o pocos pecados, pero yo estoy condenado eternamente y te pido perdón. Entra en mi vida y ahí entra la simiente de Dios y nos hace un nuevo ser, nace una criatura nueva. ¿Me explico? Y si lo tomamos como semilla, es aquella semilla que es sembrada, que es plantada y que nace a una planta, a un nuevo ser, a una nueva, un elemento, un árbol, una planta, sea cual fuese. Primero en una semillita, ahora nace algo totalmente nuevo, una vida nueva que es en Cristo Jesús. Porque si ese punto no está claro, no va a ser muy claro entender que hemos sido llamados para tener comunión con el Señor. Yo creo que hay muchas cosas que ustedes ya la habrán hablado en el tema de renacer, que somos adoptados como hijos de Dios, que somos hechos hijos de Dios, que hemos sido y estamos siendo transformados por el poder de Dios, obrando en cada uno de nosotros, que hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y dice, 1 Corintios 12:13, dice, porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu. Todos los que han creído, los de antes, los de ahora, los de hoy, que puedan haber escuchado este mensaje tan clarito y recibir a Cristo como su Salvador. Nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho coherederos con Cristo. ¿Y cuál es la finalidad fundamental? Recuperar la semejanza que tenía en la perfección Adán y Eva en el principio, antes que entrara el pecado. Cuando entró el pecado desordenó, el pecado destruyó, el pecado empañó toda la perfección que había hecho. Y por eso cuando la persona viene a Cristo, Cristo lo que quiere es recuperar la semejanza que teníamos al principio, semejantes a Cristo. Para eso es necesario
que haya un arrepentimiento, porque Cristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros y hacernos coherederos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que tengamos comunión. Y ahora sí, vamos a leer varios textos, pero los primeros que quiero que leamos, Salmo capítulo 25. Libro de Salmos capítulo 25. Verso 14. A ver, ¿nos animamos a leerlo todos? A ver. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos queridos, la comunión íntima del Señor, o con el Todopoderoso, es con los que le temen, y a ellos, solo a ellos, hará conocer su pacto. Así que vamos a ver lo que dice también Proverbios capítulo 3. Dice algo muy parecido, muy parecido. Capítulo 3, verso 32. Porque Jehová abomina al perverso. Miren, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar muy fácilmente la palabra pecado. Los hebreos, para traducir la palabra pecado, usaban otras palabras. Por ejemplo, este pueblo es duro de cerviz. Era lo que estaba diciendo que era pecador. O este pueblo es rebelde. Este pueblo es perverso. Esta persona es perversa. Lo que está queriendo decir, que Jehová abomina al pecador. Y dice, o a los que cometen pecados. Y dice, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Se acuerdan lo que dice Romanos? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los justos? Los que obran de acuerdo a la voluntad de Dios. Los que han sido justificados por la obra de Cristo. Esos son los justos, porque obran el obrar de Dios justamente en el temor de Dios. Porque ahora temen a Dios, porque ahora aman a Dios, porque ahora quieren honrar a Dios, porque ahora quieren agradar a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, la pregunta que nos hacemos o nos podemos hacer, ¿qué es comunión? Miren, en el Nuevo Testamento, que ya vamos a leer, el primer texto que vamos a leer, 1 Corintios capítulo 1, verso 9. 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios. Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. Él no cambia. Por la cual fuisteis, ¿qué? Llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. No solamente Dios nos amó, no solamente Dios nos escogió, no solamente Dios nos conoció y nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos llamó para una salvación perfecta y plena y eterna, pero Dios nos llamó con un propósito también santo, que es que todo creyente viva, experimente lo que es la comunión con Dios. ¿Y qué es comunión, querido hermano, querido joven? Es tener algo en común. La palabra koinos, tener en común.
tener un compañero, tener comunión, tener participación. Acuérdense de estas palabras, porque las vamos a mencionar dentro del mensaje. La parte que uno tiene en cualquier cosa. ¿No dijimos que éramos coherederos con Cristo? Así que la parte de la herencia que es del Señor, ahora también es nuestra. La parte o la comunión que el Señor tiene como el sumo sacerdote, Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes. La heredad o la gloria que el Señor tiene de ser Rey de reyes y Señor de señores, Él nos ha hecho a nosotros reyes para que reinemos con Él. Y para que lo que tengamos que administrar nosotros acá, lo hagamos en la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué tenemos en común? Una misma salvación. Tenemos en común una misma fe, un mismo Salvador. Hemos sido limpiados con la misma sangre de Cristo y Dios nos ha hecho una nación especial. Un pueblo adquirido. ¿Por qué dice adquirido? ¿Ustedes cómo adquieren una cosa? Con un precio. Tiene un costo. ¿Cuál fue el costo de haber adquirido semejante pueblo que no merecíamos nada? El precio fue el precio de su sangre. El precio de su muerte en la cruz para comprarnos, para redimirnos, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Y saben para qué? Porque Él ama y nos quiso salvar por su buena voluntad, porque Dios es rico en misericordia. Y como Él es rico en misericordia, primero tiene su misericordia de nuestra imposibilidad de salvarnos por nuestras propias obras, como escuchamos en el mensaje. Y de la misericordia brota la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el regalo a personas que no lo merecen. Yo no lo merecía. Muchos de nosotros, todos nosotros no lo merecíamos. Yo vine con un muchacho, amigo, hermano en la fe, porque hace 6 meses, 6 meses no, Aníbal, recibió a Cristo como su Salvador. Tiene mucho para hablar de la barra brava de San Lorenzo y de muchas cosas con la vida terrible que tuvo. Sin embargo, Cristo entró en su vida. ¿Saben qué? ¿A dónde vas, Mario? Vamos, voy a una reunión. ¿Me llevas? Vamos. Quiere escuchar. Y quiere cada día aprender. Dice, yo no puedo creer que Dios me haya cambiado. Bueno, así es el regalo que Dios le dio a él, que Dios me dio a mí. No lo merecíamos. Pero ¿saben para qué? Porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. Que tengamos eso en común con el Señor. Él nos ama. Ahora, querido hermano, ¿cuánto amás vos a Dios? ¿Cuánto amás al Señor? El Señor se dio a sí mismo, se sacrificó a sí mismo, se entregó a sí mismo, puso su vida para el rescate de nosotros, por amor de nosotros. Siendo pecadores, Él nos amó primero. Ahora, ¿nosotros le amamos a Él? Nosotros que ahora nos volvemos a relacionar con Él, que podemos tener entrada al trono celestial, que podemos, como dice el libro de la carta de Efesios, ser bendecidos con bendiciones celestiales en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La posición que el creyente tiene es tremenda. Ahora, ¿cuánto le amas? ¿Cuánto tiempo pasas tú en comunión con Dios? ¿Cuánto buscas las mismas cosas que siente el Señor si vos y yo las sentimos? Para tener comunión. Por lo tanto, se utiliza esta palabra en las experiencias o intereses comunes de los cristianos. Así que
Dios ha hecho un pueblo, una comunidad especial. Ha generado en nosotros un compañerismo, porque somos compañeros en la tarea, en la misión de llevar el Evangelio. Tenemos coparticipación con lo que el Señor heredó, pero también tenemos comunión. Y así hemos leído 1 Corintios 1:9, hemos sido llamados. Miren, la palabra llamado es la palabra kaleo. El derivado de esta palabra es alguien que clama, alguien que llama. Así nos ha llamado Dios. Llamar como alguien que invita, que convoca. Mateo 28. Particularmente del llamamiento divino a participar ¿de qué? De las bendiciones que la redención, es decir, los redimidos, los comprados con el precio de su sangre pueden tener. Romanos 8:30, 1 Corintios 1:9, 1 Tesalonicenses 2:12. No podemos detenernos en estos textos. Llamar en el sentido de poner un nombre. Mario, yo te amé, venid a mí. Y me habló de muchas maneras. Me llamó de muchas maneras. Muchos se han salvado de accidentes, muchos se han salvado de la muerte, muchos se han salvado de enfermedades. Y lo que Dios estaba llamándonos. Y cuando conocimos al Señor dijimos, esto era. Gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Y nos llamó con nombre. Abraham, Abraham. Samuel, Samuel. Pedro, Juan, Pedro. Con nombre. ¿Me amas? Yo quiero tener comunión contigo, dice el Señor. Muy bien. Ahora, hay un llamado muy especial para tener comunión. La palabra hay 3 palabritas en el griego que no la vamos a mencionar, solamente voy a dar el nombre, pero que tiene que ver con esto. Miren, la primera, en cuanto al llamado, es kletos, que significa llamado. ¿A quién llama? A los creyentes. Son llamados con llamamiento efectivo. Romanos 8:28. Vamos a leerlo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a leer el 30. Bueno, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, a los que son hechos conforme a la imagen de su Hijo, que ya lo mencionamos, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también ¿qué? Glorificó. Un llamamiento santo para que le amemos. Porque dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que aún nos pasan, Dios las transforma para nuestro bien, para que nos aferremos a Él, para que tengamos comunión con Él y para que le conozcamos cada día más. En segundo lugar, primero kletos, la segunda palabra es eclesia. ¿Qué le hace acordar esta palabra? Eclesia es iglesia. Muy bien. ¿A qué nos llamó el Señor? A la comunidad de los llamados a salir. Es decir, la palabra, la letra E con la K, o eclesia, de entre los mundanos. Miren lo que ha hecho el Señor. Y qué valor tiene la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, que somos, no son los ladrillos, ni el edificio, ni las ventanas, ni los bancos. Somos todos nosotros los creyentes. Dios nos llamó de entre los mundanos y nos puso aparte, nos sacó aparte, nos llamó aparte
para que seamos su pueblo, algo especial, y que nos reunamos en un lugar determinado para la gloria de Dios y para que juntos como cuerpo unido entre sí, todos juntos podamos tener comunión con Dios, para relacionarnos con Dios, para conocerle más y para mostrarle nuestro amor hacia Él también, porque también lo hemos cantado. Señor, lléname, porque quiero amarte más. En tercer lugar, la palabra es paracaló. Y esta palabra, que es también la misma que tiene que ver de la familia de llamar, Él nos llamó para que andemos al lado de. Eso es lo que significa paracaló. Nos llamó aparte para que estemos tomados de su mano y andemos al lado de Él. Ahora, caminar con Él, ser compañeros de Él, ser coherederos con Él, compartir la amistad con Él, es la comunión que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, aunque después vamos a ampliar más la comunión, la primera comunión que tenemos que tener es nuestra relación con Dios, con el Señor. Ahora, querido hermano, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Tu comunión con Dios es solamente cuando venís a las reuniones? ¿Tu comunión con Dios es cuando escuchás un mensaje o cuando venís a la escuela bíblica? ¿Cómo está tu comunión con Dios en tu vida personal? ¿Se hace el culto familiar en tu casa? ¿En tu hogar? Dios anhela tener comunión con nosotros. Él nos ama. ¿Cómo le demostramos nuestro amor a Él? Cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos a través de su palabra, cuando lo sentimos por medio de la guía del Espíritu Santo que tiene que obrar en nosotros. Hemos sido llamados para eso. Hemos sido salvados no solo para salvarnos del infierno o de la condenación eterna. Hemos sido llamados para tener comunión con Él. Hemos sido llamados para que le adoremos. Él nos llamó aparte. Él nos llamó como un grupo singular. Él nos llamó para sacarnos del mundo y ponernos en un lugar especial. Hermanos queridos, ¿sentís esto? El privilegio de tener esta relación con Dios llamada koinonía, que es comunión. ¿Qué pasa con nuestra comunión, queridos, con el Señor? Miren, cuando nosotros pasan los días y no hay oración en nuestra vida, no hay comunión con Dios, no tenemos ganas de hablar con Dios, no tenemos deseo de sentir su presencia. Miren, yo a veces esto, como hay tantos jóvenes, yo lo comparo muchas veces en los campamentos con lo que ha sido la relación de noviazgo. Ustedes, muchos acá hay hermanos grandes, ¿se acuerdan cuando éramos más jovencitos y estábamos de novio? ¿Se acuerdan ustedes? ¿O no se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Más vale que el amor crezca, ¿no? Y se multiplique, no que quede en el olvido. ¿No queríamos estar con nuestra persona amada? ¿Sí o no? ¿No queríamos pasar ratos, compartir, escuchar su voz, compartir, no sé, un helado, una charla, ¿no es cierto? Un abrazo, una caricia, un beso, ¿sí o no? ¿Saben una cosa? Nosotros al Señor, el Señor espera de nosotros algo similar. ¿O acaso la iglesia no es la esposa de Cristo?
¿Acaso Él no ha dado todo por la esposa para presentársela a una iglesia sin mancha y sin arrugas? Y las arrugas son los defectos que a veces nosotros solemos tener. Hermanos, si nuestro defecto es no demostrar nuestro amor hacia Él, si el Señor nos llena, como Él dice, la plenitud de aquel que lo llena en todo, si el Señor no llena tu vida, no estás pleno con Él, algo está fallando. Algo en nosotros está fallando, porque no hay una verdadera comunión, no hay una verdadera coinonía. Dice un escritor: los que han sido escogidos por Dios para estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, debemos, porque me incluyo, debemos recordar que es un honor de Cristo, o es el honor de Cristo lo que está en juego en nuestra vida cristiana. Nosotros manifestamos si honramos al Señor o no, o lo estamos haciendo quedar mal. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Y muchas veces se refleja en nuestra vida, en nuestro compartir con los hermanos. Hermanos, cuando alguien no tenga deseo de congregarse, no solamente como algunos tienen por costumbre, ¿saben por qué? Algo en la comunión con el Señor nos está fallando. Porque 1 Juan es muy clarito y él dice: ¿cómo? Decís que amás a Dios a quien no ves y no podés amar a tu hermano a quien ves. ¿Cómo podés estar días sin ver a tu hermano y no congregarte donde el Señor derrama bendición y vida eterna? Donde el Señor nos habla de su palabra, donde somos edificados mutuamente, donde servimos al Señor, donde alabamos al Señor, donde adoramos al Señor. ¿Cómo puede ser que no tengas ganas? ¿Cómo puede ser que perdiste el fervor o el amor por congregarte? De ver a tus hermanos que fueron salvados por la sangre de Cristo, igual que vos, igual que yo. ¿No los amás? ¿No querés tener comunión con ellos? ¿No querés tener comunión con nosotros? ¿No vamos a sentir la presencia de Dios como pueblo? Miremos, hermanos, lo que significa entonces la comunión. Los creyentes que tienen comunión, en primer lugar, tienen comunión con el Padre y con el Hijo. 1 Juan capítulo 1, versículo 3. También tenemos comunión con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13:13. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en tu corazón, lo más íntimo, lo más profundo del Señor, nos lo hace, nos lo muestra, nos lo hace sentir, nos lo da a conocer. Por eso, siempre se dice que los discípulos y los creyentes convertidos en aquella época del Señor conocieron más al Señor en su ausencia que en su presencia. ¿Saben por qué? Porque dice: os doy el Consolador, el que va a morar en vosotros. Y Él tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo hará conocer, os lo hará sentir, os guiará toda la verdad. Él es el que me revela a mí, es el que me glorifica. Pero nosotros tenemos que sentirlo, hermano. ¿Qué sentís cuando lees las Escrituras? ¿La lees? ¿La amás? Creo que lo hemos cantado. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, ¿qué? El alma mía.
¿Clama el alma tuya y mía por la presencia de Dios? ¿O no hemos convertido al Señor? El Señor nos ha hecho renacer y estamos viviendo más en comunión con el mundo que en comunión con el Señor. Y nuestros hechos y nuestras vidas y nuestras decisiones y nuestro diario andar manifiesta que no andamos en el Espíritu, que seguimos andando en la carne. ¿Y qué es del texto que tendría que ser una realidad para cada una de nuestras vidas? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Hermano, me pregunto para mí, porque la palabra es para mí primero. ¿Dios ha hecho nuevas las cosas? ¿Le permito que Él obre en mi vida? Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ha dejado las cosas viejas? ¿Y por qué sigo andando todavía en las cosas viejas? En mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir. Que no anhelo, no deseo tener intimidad con mi Señor. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Temor no es miedo, es un temor reverente de no ofender, de no hacer algo que a mi Padre Celestial, a mi Salvador, no esté en su voluntad o no le agrade. ¿Cómo está esa comunión, querido? Dice, tenemos comunión los unos con los otros, 1 Juan 1:7. Y dice 1 Juan, si andamos en luz, nos habla de andar en luz, versículos 6 y 7 del capítulo 1, de andar en la verdad y de andar en santidad. Pero si andamos en tinieblas y decimos que no tenemos pecado, fíjense, no dice pecados, dice pecado, sin ese, singular. Porque ahí no se refiere a los pecados, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Decir que nuestra naturaleza pecaminosa no sigue estando con nosotros, nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos hacer morir, crucificar o sepultar, como dice Romanos capítulo 6, nuestra naturaleza pecaminosa si no estamos en comunión íntima con el Señor? Es la única manera. Y dice, hablando de la santidad, pero si andamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es eso? Santificación, hermano. Porque andamos en luz. Y tenemos comunión, ¿qué? ¿Qué tenemos? ¿Comunión los unos? Porque tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo propósito, tenemos un mismo plan para todos nosotros, de parte del Señor para nosotros. Y Él, la sangre de Jesucristo, la que nos salvó, nos sigue santificando. Pero para sentir eso hay que tener comunión con el Señor. Hay que tener comunión con la palabra. La palabra hay que amarla, como hay que amar al Señor. Y nuestra vida tiene que mostrar que amamos al Señor. La Trinidad de Dios actuando. Miren, el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 44, nos habla que el Padre llama a salvación. El Hijo salva y el Espíritu Santo regenera y nos une a todos los creyentes en Cristo Jesús. Dios en su función trinitaria obrando en favor tuyo y mío, para que nosotros podamos tener una comunión con el Padre, con el Hijo
por medio del Espíritu Santo, el obrar de Dios. Dios llama a la comunión con el Hijo, basada en su cuerpo y en su sangre. 1 Corintios 10:16, ¿qué dice? El que no come y bebe mi sangre. Está hablando del Señor, el que gusta, el que deja entrar a Cristo en su vida como... Vamos a dar una similitud, como si lo comiera y si lo bebiera y lo degusta y lo traga y es de provecho. Es cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador y cada día le buscamos para que Él nos llene de su presencia. Y llegamos a sentir como sentía el apóstol Pablo. ¿Qué sentía el apóstol Pablo? Filipenses 3:10. Miren lo que sentía. Filipenses 3:10. Miren. El ser como Cristo. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Hermanos, tratar de sentir y de comprender lo que el Señor padeció por amor de mí. Por eso el Señor quiere que participemos de Él en todo sentido. Y por eso está la comunión íntima con Él. Y dice Mateo 28, 19 al 20, que nos habla de la gran comisión, impulsados por la gran comisión. Ahí tenemos 4 imperativos. Si unimos los 4 evangelios, tenemos 4 imperativos: predicar, discipular, bautizar y enseñar. Cuando el creyente crece en la comunión con el Señor, ¿saben lo que primero que siente? Es contarles a otro del amor de Cristo. ¿Saben lo que siente un creyente cuando tiene comunión? Crece en la comunión con el Señor y dice: yo tengo que aprender más a conocerle. ¿Saben lo que siente cuando uno tiene comunión con el Señor? Tengo que obedecer el mandamiento no solo de predicar, no solo de discipular. ¿De qué? De bautizar o ser bautizado, que es lo que nos introduce a la identificación con la iglesia local. Cuando usted se convierte, es parte de la iglesia universal, la que no vemos, la que le integran todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo en toda la tierra, en todo el planeta. Pero en la iglesia local, esta querida iglesia local, a través de la comunión con el Señor, a través de un paso de obediencia, de identificación, me identifico con Cristo, en lo que Él sufrió, en lo que Él padeció. Me identifico con Cristo en su carne y en su sangre, en su palabra, en su espíritu, porque tengo comunión. Por eso a veces no se entiende, hermanos, que se han convertido y no desean bautizarse. Hermano, es un mandamiento del Señor. Pero, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? Que hay 2 cosas. Primero, si aceptó al Señor. Segundo, quizás usted aceptó al Señor, pero no crece espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque no tiene comunión con el Señor. Usted viene a las reuniones. Usted es un asistente, no es un miembro. Un miembro es aquel que obedece, se bautiza, sirve, tiene comunión con el Señor, tiene comunión con los hermanos. Desea
ser de bendición, desarrollar los dones que el Señor le ha dado, o las capacidades o los talentos que usted lo puede aplicar para edificar a otro, para bendecir a otro. Esto lo da cuando uno tiene comunión. Cuando uno tiene comunión, conoce al Señor. ¿Me explico? Dígale a su esposo qué comida más le gusta. O usted no conoce los gustos de su esposo. ¿Y cómo lo conoce? Porque comparte con él. ¿Cuáles son los gustos de su esposa? ¿Por qué? Porque usted comparte con él, con ella. ¿Compartimos con el Señor? ¿Tenemos comunión con el Señor? ¿No les ha pasado a ustedes leer las Escrituras y decir, Señor, gracias por lo que me das, gracias por lo que veo? O en algunas oportunidades que se nos caigan lágrimas, decir, qué misericordia la del Señor, yo no merezco esto. Hermano, si usted no siente esto, es porque usted no está teniendo la comunión con el Señor. Usted no está amando al Señor. Usted no le puede decir o no le ha dicho, Señor, cuánto te amo. Dios ha dicho de su Hijo, este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Ahora Dios dice, este es mi Hijo amado, y yo no le puedo amar como corresponde. Es porque hay algo que está pasando. ¿Saben lo que entorpece la comunión? ¿Saben lo que entorpece la comunión? Los pecados. Pecados visibles, pecados ocultos, raíces de amargura, crítica, murmuración, envidia, todo eso rompe, estropea, ¿qué? La comunión con mi Señor. ¿Qué dice la Biblia como principio? Si entre un esposo y una esposa hay problema, ¿qué dice? Y quieren orar a Dios, ¿qué hay? En esa oración que hay una interrupción. ¿Qué hay que hacer? Volver a la plena comunión con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano, para que cuando yo ore a Dios no haya nada que interrumpa la plena comunión, la plena relación con el Señor. ¿Cuánto más nosotros? La comunión en la iglesia, tenemos que tener comunión. Miren lo que dice Hechos 2:42. Lo conocemos, ¿no es cierto? Casi de memoria. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Acá está. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en ¿qué? Los 4 pilares para tener un buen equilibrio en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y en las oraciones. Si nosotros leemos del 43 al 47, miren cómo vivían los creyentes. Rapidito lo trato de decir. Verso 44, y todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, y tenían ¿qué? En común ¿qué? Todas las cosas, comunión fraternal, y estaban ¿qué? Juntos, tenían todas las cosas en común, todos los bienes en común, repartían según las necesidades de cada uno, unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, unánimes, es decir, tenían un mismo sentir, tenían coinonía, tenían comunión, deseaban estar en el templo juntos.
para edificarse unos a otros, ver qué necesita mi hermano, cómo está la salud de mi hermano, el estudio de mi hermano, el trabajo de mi hermano, la familia de mis hermanos, el crecimiento espiritual de mis hermanos. Así eran los primeros cristianos. Quizás nosotros lo hemos perdido esto. Hay que recuperarlo. Esto es parte de la comunión. Para esto nos llamó el Señor, a los jóvenes, a los adolescentes, a la familia, a los mayores, a todos. Y dice, y partiendo el pan. Aquí la palabra partiendo el pan es diferente del partir el pan de versículo 42. En 42 era la cena del Señor. En el versículo 46, partiendo el pan, era comer en las casas. Era juntarse a comer. Y dice la Biblia, y comían con alegría de corazón y sencillez. Pasaban bien juntándose con los hermanos. Hermanos, si Dios nos llamó del mundo, yo no sé qué le pasará a ustedes en el barrio acá, porque acá en esta zona es la primera vez que vengo. Pero por San Martino, por la zona donde está la iglesia en Derqui, miren, se juntan los muchachones en la esquina a tomar cerveza, a fumar, a drogarse, ¿no es cierto, Aníbal? Y él era uno de ellos. ¿Saben qué? Ahora nosotros tenemos que... El Señor nos sacó de ahí, nos salvó con su sangre. ¿Para qué? Para que ahora disfrutemos con los hermanos. ¿Qué mejor estar con mis hermanos? Comerme un asadito con mis hermanos, tomarme unos matecitos con mis hermanos, leer las Escrituras o reírnos de cosas de la vida, con sencillez de corazón. ¿Y saben lo que traía esa comunión? En el templo, viendo las necesidades de cada uno. Y dice, y se añadían cada día, ¿qué? Lo que iban a ser salvos. ¿Saben qué? Porque una de las cosas que los más nuevos ven, dice, ¿cómo se aman ustedes? ¿Cómo se quieren ustedes? Ustedes son como una familia. Los pastores son como mis papás que no tuve. Mi maestra, mi maestro de escuela dominical es como mi mamá, mi consejera, mi líder. El mundo no tiene eso. No tiene ese afecto, ese amor. Y Dios nos ha puesto eso. ¿Lo estamos aprovechando en esa comunión? Fuimos llamados para vivir esa comunión, Dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Saben qué significa? ¿Qué necesita mi vecino? ¿Qué necesita el barrio? Estoy dispuesto a interceder, a colaborar. ¿Qué necesita mi vecino? Hierba, azúcar, ¿qué necesita? Oraciones, un remedio, ¿qué necesita? Dice, y tenían el favor con todo el pueblo. Estos creyentes que siempre viven juntos, que parece que no tienen nada que hacer, que se juntan todos los domingos, día de semana y hasta los sábados. Me ayudaron, tenían el favor con todo el pueblo y así se convertía la gente. Y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Vamos a ir terminando porque el tiempo se nos fue. Les pido perdón, hermano. Koinonía no es solamente espiritual, sino también práctico. La misma palabra, koinonía, comunión, se refiere cuando ofrendamos. Se refiere cuando se da una ayuda. Eso es... Se da comunión, la comunión práctica de ayudar. Y también en la libertad de servir. Una de las cosas que vemos, cuánto nosotros ayudamos a nuestros hermanos con nuestra ofrenda o con nuestro aporte o con nuestra colaboración. Los jóvenes que tienen su primer trabajo, cuando empiezan y cobran su primer sueldito,
¿Qué piensan? ¿En tener su primer cochecito? ¿O también dice, esto es para el Señor? Esto es para la escuelita dominical. Esto es para la obra. No para el pancho, para la pizza, para la coca, para el cine, para... Dios te llamó para eso. Para que vivas con tus hermanos en la fe, con tu familia cristiana. Y lo disfrutes. Pero también para todos, ¿no es cierto? No solo para los muchachitos. Muy bien. Somos parte, acuérdense que también ser parte, copartícipe en el Evangelio, para predicar el Evangelio. Participantes de la gloria divina, participantes de la naturaleza divina del Señor, porque tenemos que ser semejantes al Señor. Vamos a ver rápidamente y termino con esto, peligros, los peligros. 2 Corintios capítulo 6. Lo voy a decir brevemente porque el tiempo se me fue, pero con esto termino, hermanos. 2 Corintios, capítulo 6. Los peligros que tenemos cuando nos alejamos de la comunión con el Señor. Acuérdense en palabra koinonía. Sinónimos de la palabra koinonía. El apóstol Pablo hace 5 preguntas retóricas. ¿Saben qué significa retóricas? Que encierra una respuesta negativa. Capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los... ¿Saben por qué decía el yugo desigual? Porque en el Antiguo Testamento, en la ley, estaba prohibido tener un buey con una mula o con un asno. Estaba prohibido, tenía que ser, la yunta de bueyes tenía que ser para que tiren parejos, para ponerle yugo. ¿Me explico? Esto habla no solamente a los matrimonios, sino también para los noviazgos, mejor dicho, para formar un matrimonio, sino también para los negocios. Nos habla para las sociedades, nos habla para muchas cosas. No os unáis ¿en qué? En yugo desigual. Y entonces dice, acuérdense que yo les dije sinónimo de comunión. La palabra es metoqué, compañerismo. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con qué? Con la injusticia o con la iniquidad. ¿Hay algún compañerismo? Lo justo que viene de Dios con lo injusto que viene del mundo y de las personas pecadores. ¿Hay algún compañerismo? ¿Podemos andar juntos, pensar lo mismo? ¿Tener algo en común? ¿Sí o no? Listo. Podemos hablar mucho más, pero dije que con esto he terminado. Segundo, la misma palabra, koinonía. ¿Qué comunión, la luz con qué? No somos luz, no reflejamos la luz del mundo porque tenemos a Cristo y Él es la luz del mundo y nosotros tenemos que reflejar la luz. ¿Qué comunión puede tener en común la luz con qué? Con las tinieblas. El Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede haber, muchachos, chicos? ¿Qué podemos tener con la oscuridad? Volver al mismo lenguaje, volver a escuchar música que nos daña, volver a tener moda que nos daña, volver a tener amistades que nos dañan, volver a tener pensamientos que nos dañan. ¿Qué podemos tener? Nada. La luz con las tinieblas. Tercera palabra. ¿Qué armonía o qué concordia? La palabra ahí es simponesis. ¿Sabe a qué se parece? Fíjense en sinfonía. Simponesis. Sinfonía. ¿Qué es la sinfonía?
es el acorde de las voces o de los acordes musicales. Los que saben música pueden hablar mejor que yo. ¿Qué sinfonía, qué acorde puede haber o qué armonía puede haber entre Cristo y quién? ¿Y quién? Belial, Satanás. ¿Podemos hablar el mismo lenguaje? ¿Podemos tener algo en común? No. Cuarto, ¿qué parte, meris o qué porción o qué herencia el creyente con los incrédulos? Quinto, ¿qué acuerdo? El santuario de Dios con el de los ídolos. ¿Cuál es el santuario de Dios? ¿Cuál es el santuario de Dios? Ahora, nuestro cuerpo. ¿Tenemos noción de eso, hermanos? Que el santo ser mora en mi cuerpo, mora en el cuerpo tuyo que Cristo limpió con su sangre. ¿Por qué me junto con los incrédulos, con los inmundos, con los impíos, con los que son manejados por Satanás? ¿Por qué me junto y amo a los ídolos que el mundo tiene? ¿Qué comunión tengo? Dice la Biblia, vosotros sois templo del Dios ¿qué? Viviente. Qué tremendo, hermanos. Dios nos llamó a la comunión. Nos hizo renacer para que andemos en comunión. Miren cuántas cosas hay. Y a veces uno escucha, sí, pero en la iglesia no tengo nada que hacer, a mí no me dan lugar. Miren cuántas cosas hay para tener comunión con el Señor, con su palabra, con la oración, con el Espíritu, con los hermanos, con el servicio, con tu presencia, con tu comunión, hermanos queridos. Dios nos llamó a esta comunión. Si hay algo en tu vida que está afectando esta comunión, vamos a inclinar nuestros rostros ahora. Y allí donde estás, dile al Señor, Señor, hay cosas que tú sabes, que tú ves, que otro no lo ve y no lo sabe. Y yo en esta noche quiero entregar mi corazón para que tú lo limpies de aquellas cosas que hay en mi vida, mi personalidad, mi carácter, los pecados que todavía los encubro, los desórdenes que hay en mi vida, los malos pensamientos. Señor, límpialo con tu sangre. Santifícame en tu verdad, Señor, para que pueda allegarme a ti en libertad y en plena certidumbre de fe, sabiendo que me escuchas, porque tú me amas y quiero demostrarte mi amor por ti. Y quiero que esta relación, esta comunión, me ayudes cada día a depender cada día más de ti, para amarte cada día un poquito más. Gracias por amarme tanto, Señor. Oro con fe y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Amén.